Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Aquí empieza El cerebro de la máquina. Un podcast de Appcast con Alejandro Gómez y una voz creada con inteligencia artificial. Encantada y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a El cerebro de la máquina, el podcast de Appcast sobre inteligencia artificial. Una semana más volvemos a repasar todo lo que ha dado de sí el mundo de la inteligencia artificial y esta semana, además, hablaremos de cómo nos puede ayudar la IA a nivel logístico y de transporte. Es un mundo en el que se ha evolucionado mucho, se han desarrollado también muchas facetas y hemos tenido ya ciertos beneficios al respecto. Problemas, quizá también, es lo que nos comentarán nuestros invitados especiales. Un debate que tiene en vilo a múltiples empresas y también a múltiples usuarios. Yo soy Alejandro Gómez y aquí comienza un nuevo episodio de El cerebro de la máquina. Bienvenidos. El cerebro de la máquina. Estamos aquí en un nuevo episodio del cerebro de la máquina, en este caso hablando sobre logística e inteligencia artificial, y para ello tenemos a dos expertos del sector. El primero que tenemos por aquí es Iñaki Pertusa, que es mentor en la empresa Culinary Action, socio en Decidata, también relacionado con el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y luego también tenemos por aquí a José Antonio Castillo, presidente de Mundo Óptimo, también con más de 25 años de experiencia en el área tanto personal, de logística, por supuesto también de la IA. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, buenas tardes y bueno, solo decirte que mi nombre es José Antonio Carrillo. José Antonio Carrillo, eso es, que he dicho Castillo, José Antonio Carrillo, mil disculpas. Encantado de estar aquí, muchas gracias por tu invitación. José Antonio, mira, empiezo contigo. ¿Es la inteligencia artificial ya una realidad en el sector? ¿Está en el sector de la logística? Pues yo creo que sí, precisamente el sector de la logística fue, y hablo en pasado, uno de los primeros sectores en que apareció lo que hoy denominamos inteligencia artificial, que no es precisamente una disciplina nueva. Ya a partir de la década de los 50 del siglo pasado aparece este término, sobre todo en mucho paper, mucho artículo académico, y donde se empieza a construir lo que conocemos como inteligencia artificial. Y precisamente problemas relacionados con logística y distribución fueron los primeros que se acometieron desde esta época. Luego sí, podemos decir que ha habido tiempo suficiente para ir madurando estos modelos y hoy en día se pueden encontrar en empresas con relativa facilidad el uso y el empleo de estos modelos. Iñaki, por ejemplo, para ti, ¿cómo ha afectado la introducción de la inteligencia artificial en este sector? Hombre, yo creo que lo que te permite la inteligencia artificial y el análisis avanzado de los datos es sobre todo conocer mucho mejor tu proceso, ¿no? Es decir, si tú eres capaz de entender cómo funcionan tus dinámicas logísticas, ya sea en una predicción de demanda, una optimización de stock, vas a poder actuar mejor sobre la actividad que realiza tu compañía, ¿no? En un primer paso, lógicamente, siendo mucho más eficiente, es decir, pudiendo hacer más cosas e incrementando tu productividad, y en una segunda fase, pudiendo hacer cosas nuevas, ¿no? Y no solo la IA generativa, sino en proyectos de Machine Learning, pues poder modificar cómo haces las cosas gracias a que tienes una nueva tecnología, gracias a que tienes un nuevo conocimiento de cómo funcionan tus procesos. ¿Cómo influye sobre todo la inteligencia artificial precisamente, por ejemplo, en la automatización de los almacenes, ¿no? Que yo creo que es uno también de los principales elementos que podemos tocar hoy aquí, ¿no? Al final se habla mucho de la famosa industria 4.0, ¿no? Cómo se gestiona también la mercancía y los recursos. Entonces, José Antonio, ¿qué ha provocado sobre todo la automatización de los almacenes, la inteligencia artificial? ¿Cómo se ha desarrollado en este sector? Pues precisamente en el tema de la gestión de stock y el mantenimiento de almacenes es una de las facetas donde podemos ver este funcionamiento de la parte más automática, con la presencia de robótica a la hora de manipular las mercancías y transportarlas de un lugar a otro. Tampoco podemos hablar estrictamente de una automatización total, puesto que
Antes de iniciar este proceso que he mencionado de robótica, en que las máquinas mueven mercancías, la trasladan de un sitio a otro, es muy importante la fase de poner etiquetas a los productos, introducirlas a nuestros sistemas de manera correcta, de tal manera que quede bien claro sus características físicas, como pueden ser sus dimensiones, su peso, si precisa de algún cuidado especial en cuanto a temperatura, por ejemplo, si se trata de un producto perecedero, etcétera, etcétera. Una vez que está hecha esa fase que requiere de la intervención humana, que está muy facilitada también por la inteligencia artificial, a partir de ahí lo que es el manejo estricto del almacén es una de las ventanas en la que podemos ver con mayor claridad todo este proceso de automatización y de un almacén que a partir de ese punto se va gestionando con robótica, por ejemplo. Me decías que no tenemos una automatización completa o que la inteligencia artificial todavía no ha llegado a esas cotas. ¿Tú crees que se puede acabar llegando al 100% de esa capacidad? Se puede adelantar un poco más en este proceso, pero yo creo que es precisamente un punto extremadamente delicado y que, aunque la inteligencia artificial avance mucho en este proceso, siempre tendrá que haber un nivel de supervisión por parte de un humano. En este punto precisamente es uno de los más delicados en los que yo creo que no deberíamos prescindir de ella. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu visión, Iñaki? ¿No? Que además, no lo he comentado antes, pero también en esa newsletter que tienes de Cidata también hablas sobre estos temas y otros. Entonces, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Crees que se puede automatizar por completo estos procesos? Pues mira, esa es una reflexión interesante. Es decir, yo creo que a nivel macro, es decir, tengo una visión optimista, ¿no? Es decir, yo creo que se van a generar más empleos de los que se van a destruir, ¿no? Y si vemos, bueno, pues en la historia y dónde estamos ahora, pues la generación de nuevas tecnologías o nuevas áreas de negocio, por ejemplo, Internet, pues han generado empleos que antes no existían. Ahora, si vamos a lo micro, y aquí es donde pues a veces da miedo, ¿no? Es decir, va a haber empleos que directamente van a desaparecer. Yo contaba en la newsletter que comentabas de hace un par de semanas, yo tengo un amigo cercano que era soldador en una planta industrial, soldador de piezas de coche, piezas de vehículo. Eran 100 soldadores en la línea, no hace tanto, año 2000, hace 20 años, bueno, pues año 2000 parece que no queda tan lejos. Sí. Hoy hay 0 soldadores en esa planta, 100% robotizados. Este perfil ha ido evolucionando en estos 20 años y ahora se dedica al mundo de la analítica avanzada y lidera la práctica dentro de la línea. Con lo cual, desde un punto de vista más general, yo ya te digo, tengo una visión optimista, creo que se van a generar nuevos empleos que ahora no conocemos y que gracias a la inteligencia artificial van a poder desarrollar su labor, pero es cierto que va a haber algunas tareas que van a ser automatizadas porque las máquinas lo van a hacer mejor. Y no es solo, ojo, el empleo de bajo valor, el almacenista que mueve cacharros de un sitio para otro y que ahora viene un robot y lo hace, ¿no? Sino que va a haber empleos medios, pues el ayudante de un abogado que tiene que buscar y hacer una sentencia para enviar a un juzgado. Alguien que tiene que hacer un informe de tendencias a partir de numerosas o de otros informes. Alguien que tiene que hacer una consulta documental. Todos esos procesos, modelos de IA, pues como estamos viendo ahora, modelos de lenguaje natural, van a ser capaces de hacer la tarea mejor que nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una reflexión de qué es lo que somos capaces de hacer de manera diferente y que la máquina no puede hacer, y centrarnos ahí. Sí, sobre todo en intentar evolucionar, ¿no? También, como decía antes también José Antonio, ¿no? Yo creo que también es un proceso de intentar entender hacia dónde va la industria, hacia dónde vamos nosotros, ¿no? Y cómo podemos entroncar para que eso salga adelante con la mayor efectividad también posible. Al respecto de este tema, hablábamos precisamente de los puestos de trabajo. ¿Cuál es tu visión para ello, José Antonio? ¿Crees que vamos a salir reforzados? ¿Crees que pierde el trabajador raso? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que estas tareas así un poco de movimiento en almacén y tal, efectivamente se van a perder puestos de trabajo. Sí creo que se crearán nuevos en el ámbito que comenté anteriormente de la supervisión, estar un poco pendiente de algunas fases más críticas, como puede ser la fase de etiquetado de mercancía previa al propio almacenamiento. Y sobre todo creo que van a surgir puestos de trabajo en el ámbito de la gestión, digamos, de la comunicación con la máquina y de la previsión de la demanda como elemento fundamental de lo que son
la gestión de los stocks y del almacenamiento, ¿no? Ahí sí que creo que se va a producir un aumento de puestos de trabajo, personas relacionadas con el mundo de la inteligencia artificial, pero específicamente del manejo de datos, del manejo de algoritmos y de algunos estudios quizás un poco más estadísticos relacionados con la predicción de la demanda, que al fin y al cabo es el motor que pone en marcha todo lo que estamos hablando de tema de almacenes. Entonces sí que habrá una pérdida en lo que he dicho, en el manejo de lo que es el propio almacén, pero lo que hace referencia a la gestión posiblemente se vea reforzado en algunos puestos de trabajo, quizás un poco especializado, pero que en número puede ser importante. Hemos hablado también de los almacenes automatizados, hemos hablado también un poco de las predicciones de las tendencias y demás. ¿En qué creéis también que puede influir positivamente la inteligencia artificial en el sector de la logística, por ejemplo, Iñaki? Pues a mí hay un concepto que me gusta mucho, que es el de la inteligencia colectiva, ¿no? Y es decir, cómo equipos humanos con tecnología de inteligencia artificial pues consiguen resultados que ni la inteligencia artificial por su cuenta ni los humanos por nuestra cuenta podemos conseguir, ¿no? Con lo cual la suma, yo creo que en este caso pues 2 más 2 son más que 4 y creo que el futuro será híbrido, ¿no? Entonces, ligándolo con la idea anterior de si va a haber sustitución o no, yo creo que, como decía, va a haber una parte de los trabajos que seguramente serán sustituidos, pero va a haber otros que se van a ver enriquecidos, ¿no? Comentaba ahora José Antonio la parte de predicción de demanda. Yo creo que ahí hay una parte muy interesante de cómo los humanos tenemos esa capacidad de adaptación y esa capacidad de tunear predicciones de un algoritmo que difícilmente puede adaptarse a situaciones con las que no ha sido entrenado. Pero en cambio nosotros somos capaces de, cuando ocurren sucesos que son cisnes negros, somos capaces de entender la situación de una manera muy rápida y adaptarnos y dar una respuesta mucho más rápida de lo que hace un modelo que necesita reentrenarse, ¿no? Si cuando juntamos esas dos capacidades, es decir, la posibilidad de, en base a histórico, encontrar patrones con la capacidad de adaptar esas predicciones en situaciones difícilmente modelables, pues yo creo que ahí hay campos donde la logística se puede ver beneficiada por el uso de una tecnología como la inteligencia artificial. Quizá, José Antonio, también en el apartado de transporte podemos ver una mejora gracias a la inteligencia artificial. Bueno, la verdad es que echaba un poco de menos hablar del transporte, porque efectivamente junto con el almacenaje son las dos grandes patas de este mundo de la logística, ¿no? Yo creo que el transporte también ha tenido un empleo, no sé si masivo, pero sí importante, de inteligencia artificial, y se han conseguido fundamentalmente conseguir que el transporte no sea un elemento esencial a la hora de marcar el precio de un producto, ¿no? Sobre todo de que ha aparecido el comercio en Internet y prácticamente tenemos un producto que nos lo traen a la puerta, la inteligencia artificial, y específicamente lo que es optimización y diseño de rutas óptimas, multimodales o unimodal, pues ha sido sin duda alguna un gran paso en este terreno. Quizá todavía quede algo por hacer, específicamente lo que denominamos dentro de este ámbito el problema de la última milla, que es quizás más complicado ahora mismo y posiblemente requiera de una solución más que nos lleve más tiempo conseguir, pero en general yo creo que los avances del transporte ya somos capaces de notarlo en todo lo que es la cadena logística, y repito, fundamentalmente de la aparición de hace alguna década del comercio electrónico, en que nos ponen un producto en casa sin que el precio de este sea desorbitado en comparación con la molestia de ir a la tienda a adquirirlo, ¿no? Quiero andar también un poquito más en este tema, en el tema de... Ahora tocaremos también el tema del transporte, pero sobre todo el tema del e-commerce, ahora que sale. Que al final tenemos una inteligencia artificial que nos provee también de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo ha impactado también en el resto de la parte de la industria de la logística, ¿no? La inteligencia artificial y sobre todo también este e-commerce cada vez más creciente, Iñaki? Hombre, yo creo que un elemento clave que es la hiperpersonalización, es decir, la capacidad de adaptar la oferta, el servicio y la experiencia, y en algunos casos incluso el precio con establecimientos de precios dinámicos, no es factible sin motores de inteligencia artificial detrás, ¿no? Entender qué es lo que un cliente tiene una mayor probabilidad de compra cuando se lo presentas y tienes un catálogo enorme a la hora de plantear esa oferta, pues cuando tú eres capaz de ordenarlo y estimar cuál es el elemento que tu cliente tiene una mayor
propensión a la compra, pues bueno, mejora la experiencia y además incrementa las ventas, ¿no? Con lo cual yo creo que todo lo que es el e-commerce y sobre todo, bueno, estas grandes empresas tecnológicas que han ido aplicando este tipo de modelos a la hiperpersonalización, yo creo que trasciende el e-commerce, ¿no? Y nosotros como consumidores demandamos esa hiperpersonalización en ámbitos que están fuera del e-commerce. Con lo cual también, bueno, pues hace un efecto tracción de otros sectores y otras áreas que también necesitan generar experiencias más personalizadas respecto a lo que hacían en el pasado, ¿no? Y para ello, pues bueno, ese flujo de datos que como usuarios, consumidores, generamos en nuestra interacción con las empresas con las que trabajamos, pues es una muy buena materia prima para desarrollar modelos que luego a la vez permitan, bueno, pues adaptar nuestra oferta y nuestros servicios a cada cliente, ¿no? Pasar del segmento al individuo. ¿Y tú crees que esto puede ser un problema a nivel de protección de datos, todo el tema del algoritmo, que siempre se está hablando mucho, ¿no? El tema de la hiperconectividad y también esa hiperpersonalización del producto, ¿tú crees que puede ser un problema a futuro? Pues a ver, nosotros participamos dentro del grupo de expertos de la Comisión Europea en la redacción de la nueva ley de la European AI Act. Y creo que en Europa estamos más preocupados por esa parte de personalización, sin entender yo creo que del todo cuáles son los riesgos ni el tipo de información que están utilizando las compañías para darnos servicios, pero sí que es cierto que hay un miedo que bueno, pues que eclipsa el resto y que cuando sacamos el foco y vemos que están haciendo otras geografías, China, Estados Unidos, que no tienen esa preocupación y lo que están buscando es la mejora del servicio por los motivos que sean, ¿no? No es lo mismo China que Estados Unidos, lógicamente. Pero creo que aquí tenemos una preocupación excesiva sobre nuestra privacidad cuando lo exponemos en un debate como este, pero luego ves comportamientos pues que van en contra, ¿no? Es decir, yo pongo siempre el ejemplo. Yo me acuerdo en un gran supermercado cerca de mi casa, había un concurso que te ofrecían un carro de la compra lleno de productos de ese supermercado si rellenabas una serie de datos, ¿no? Detrás, daba la vuelta al papel y detrás había un disclaimer con el tema del RGPD, pero los datos que ponías eran nombre, apellido, teléfono, dirección, y lo dábamos por la posibilidad de ganar un carro, ¿no? Yo estoy convencido que si a las personas que dieron ese ticket por el carro le explican lo de la privacidad, te dirían que son muy celosos de su privacidad y de sus datos. Sí. Pero la realidad es que estamos dispuestos a darlos por el concurso de un carro, ¿no? Y creo que ahí también nosotros tenemos unas ciertas incongruencias individuales a la hora de lo que esperamos de nuestros datos y lo que luego por lo que los vendemos, ¿no? Sí, sin ir más lejos, yo la anécdota personal, pero el otro día, ¿no? Para probar un Tesla, por ejemplo, en un circuito, te pedían también en este caso los datos, ¿no? Y los damos alegremente porque sentimos que los datos no son tan importantes como otras cosas que te ofrecen, ¿no? Bueno, eso también tú tienes que ponerlo en una balanza, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre, ya no solo el tema de la protección de datos, sino muchas veces aquí hemos tocado también el tema de la ética, la moralidad, ¿no? Cómo se trabaja en pos de las normas y va más rápida la tecnología que las normas o las reglas que se tienen que establecer, que yo creo que eso también es bastante interesante. José Antonio, volviendo al tema, ya no solo del transporte, ¿no? Sino también de la implementación de la inteligencia artificial, como pueden ser, por ejemplo, para el producto final o para, en este caso, el cliente final. Por ejemplo, chatbots, que los vemos mucho también en este caso en cualquier página web, ¿no? ¿Cómo puede afectarle la implementación de la inteligencia artificial al consumidor final, ¿no? Tanto en precio como, por ejemplo, también en este caso en impacto o, por ejemplo, en experiencia también de compra? Bueno, yo creo que al final básicamente lo que este tipo de tecnología permite es una hiperpersonalización, de tal manera que se produce esa comunicación fácil con el cliente y es capaz de transmitirte sus expectativas y en la medida de tus posibilidades pues poder darle satisfacción, ¿no? En este contexto general yo creo que se puede aplicar a cualquier tipo de circunstancia, empresa o industria, ¿no? Si hablamos del transporte, pues efectivamente este empleo lo que nos va a permitir es esa comunicación con el cliente y de alguna manera satisfacer sus expectativas, ¿no? No creo que sea el elemento más relevante dentro de la logística, pero desde luego es un elemento más, una herramienta más que está a disposición y por supuesto hay que usarla en esta medida.
Y en el tema del transporte, que una cosa interesante también, ¿cómo puede llegar a impactar, por ejemplo, a la seguridad o a la eficiencia en este caso? Es decir, ya no solo al consumidor final, que quizá le sale más barato el producto, porque no tienes que estar, en este caso, mediando para ver qué te sale más caro o no, sino que está todo más automatizado, pero con respecto a la seguridad, a la planificación y demás, también predecir, incluso monitorizar, puede ser el tráfico, ¿no? También creo que son elementos importantes que tienen mucho que ver con la logística y la inteligencia artificial. Sin duda alguna. Cuando hablamos de optimización del transporte, una de sus partes, digamos, quizás la parte fundamental es la optimización de rutas, ¿no? En un principio, ya digo que esto es un problema que viene de lejos, pues quizás las únicas restricciones o el único contexto que se tenía en cuenta era el que hacía referencia al aspecto económico, ¿no? Con posterioridad se fueron introduciendo nuevas restricciones que hacían referencia a la regulación de los propios trabajadores, y últimamente, en la última década, pues los modelos se van enriqueciendo con lo que hace referencia a todo el medio ambiente, ¿no? El tratar que sea lo más sostenible posible. O sea que lo primero que vemos es una cuestión dinámica. Dentro de ese proceso nos encontramos ahora en una forma de trabajar con estas rutas, llamémosle óptimas, en un proceso de monitorización continua de los vehículos una vez que están en movimiento. Esto nos permite conocer, detectar en tiempo real prácticamente dónde pueden surgir problemas que pueden dar lugar a un problema de seguridad que has comentado y que es el origen de la pregunta, ¿no? Entonces, también de forma dinámica, la inteligencia artificial, en un tiempo que podemos llamar prácticamente a tiempo real, puede haber pequeños retrasos, pero en cualquier caso nunca más allá de varios minutos, que en el ámbito que estamos hablando no es relevante, permita modificar ese plan inicial de rutas y obviar aquellas situaciones que pudieran generar un riesgo potencial para los vehículos una vez en movimiento. Cuando digo vehículos, no nos imaginemos un camión exclusivamente, estamos hablando de manera muy genérica y cualquier tipo de transporte susceptible de aplicación de este tipo de técnicas de inteligencia artificial. Uh-huh. En cuanto a la cadena de suministro, ¿qué le supone en este caso la implementación de la inteligencia artificial, por ejemplo, Iñaki, a la empresa, ¿no? a nivel global, a nivel final? ¿Qué le puede suponer? Bueno, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Es decir, comentaba ahora José Antonio el tema de la planificación, que ese es uno claro, y hay un tema del que no hemos hablado porque es todavía muy incipiente, pero con mucho potencial, que es la robótica aplicada al transporte, ¿no? Que es el coche autónomo, que aquí en Europa pues todavía estamos en una fase muy inicial. En Estados Unidos ya hay ciudades pues que ya tienen taxis, etcétera, y hay empresas de camiones autónomos, y que tendremos que ver cómo evoluciona, ¿no? Sobre todo a la hora de no solo de los costes, que lógicamente es mucho más barato tener a camiones sin conductor que pueden estar 24 horas conduciendo, etcétera, que tener a conductores que tienen que estar rotando cada ciertas horas, etcétera, sino también desde el punto de vista ético, ¿no? Leía un artículo hace poco, decía que en el mundo hay alrededor de 1,2 millones de muertes al año, 90% de esas muertes debidas a errores humanos. Uh-huh. Pero, con lo cual, desde un punto de vista absoluto, deberíamos estar integrando ya esa tecnología en nuestra conducción autónoma, ¿no? Luego ya cuando entras en los detalles y de si sucede un accidente, quién es el responsable, en el tema del aseguramiento, qué estamos dispuestos a permitir como sociedad, es decir, un coche debe salvar la vida del que lo ha comprado respecto uh-huh. a un peatón, debe tener en cuenta aspectos morales a la hora de poder evitar. Bueno, pues ahí son situaciones muy complejas, muy difíciles de modelar, ¿no? Pero desde luego yo creo que el coche autónomo y el transporte autónomo en su conjunto dentro de la logística tiene un papel muy relevante que jugar. Lo que no sé es si va a ser en 2 años, en 3 años, en 6 meses o en 10 años, ¿no? Dependerá mucho más de lo que nosotros como sociedad definamos que de la evolución tecnológica. Uh-huh. ¿Y crees que estamos preparados para dar ese paso? Pues mira, hay un caso muy interesante creo que la Ford, una de estas rancheras, tenía la posibilidad de poner unas barras delanteras que se demostró que incrementaba la mortalidad de los peatones en un 10%. Es decir, si el coche impactaba a un peatón y llevaba esas barras que protegían al conductor, pero mataban más peatones, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en Europa se decidió hacer una legislación contra esas barras, es decir, tú no puedes tener aquí una camioneta que tenga esas barras, porque están prohibidas en la Unión Europea, pero Estados Unidos decidió dejarlas y entonces hay camionetas que siguen teniendo esas barras. Entonces, ¿estamos preparados o no? Pues bueno, Europa parece que quiere avanzar en la regulación, Estados Unidos en ese sentido es menos regulatorio a la hora de definir,
pero creo que como sociedad tendremos que dotarnos de unas normas que permitan desarrollar una tecnología. ¿Cómo hacemos esas normas para que potencien el desarrollo tecnológico y no supongan una barrera? Pues es donde está un poco el secreto, ¿no? Que yo creo que nadie tiene y que tendremos que ir haciéndolo mientras caminamos. Uh-huh. Mira, justo tenía una pregunta aquí en el guión precisamente hablando sobre eso, ¿no? Y escribía textualmente, me voy a lo utópico, ¿no? Pero es que cada vez menos utópico, ¿no? El tema de que si el transporte puede ser plenamente implementado por inteligencia artificial que nos lleve, nos traiga y nos deje nuestro paquete o lo que se necesite, ¿no? De cara también a la industria. José Antonio, por ejemplo, casos particulares, ¿no? Tú pides un paquete a Amazon y a veces te llega el mismo día, ¿no? O sea, el peso de la inteligencia artificial ahí se ha visto claramente como ha beneficiado sobre todo también al consumidor final, ¿no? En el caso de que es absolutamente inmediato. No sé si esto también perjudica quizá al pequeño comercio, no sé cómo lo ves. Bueno, pues seguramente perjudica al pequeño comercio. Quiero decir que si la cantidad total, por decirlo así, de ventas que se hacen, cuando no existía Amazon se hacían en el pequeño comercio o gran comercio en general, el comercio presencial, evidentemente pues ese comercio presencial ha dejado de hacer ese número de compras, y yo creo que es bastante evidente cuando caminamos por nuestras ciudades la cantidad de pequeño comercio que va desapareciendo. También es verdad que aquí entra en juego un poco la disyuntiva de si pequeño comercio, gran superficie, etcétera, etcétera. Pero en general, digamos que hay más actores en ese reparto y por lo tanto, al ser una cantidad constante las ventas que se van a realizar, el comercio presencial ha perdido, sin lugar a dudas. Y ya, ahora que estamos hablando un poco a corto o medio plazo a nivel del futuro, ¿no? Yo me voy algo más allá y ya os pregunto si podemos incluso llegar a ver a robots sustituir a personas, si el paquete te puede llegar vía dron o robot, ¿no? No sé si es algo que se podría implementar en el futuro. A ver, yo creo que aquí hay ciertas limitaciones tecnológicas, es decir, que hacen bien los robots del transporte, ¿no? Que son vehículos autónomos, etcétera. Es que van bien cuando tienen ruedas y cuando están en entornos controlados, ¿no? Es decir, cuando tienen que subir escaleras, cuando tienen que enfrentarse a ciertas complejidades de nuestro entorno, pues funcionan mal o muy mal, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos unos ciertos retos tecnológicos que a veces no somos conscientes y que las máquinas, la robotización o modelos de inteligencia artificial les va a costar mucho. Seguramente haya otras áreas, pues lo que hablábamos antes de la planificación, en los que la inteligencia artificial tiene un papel que jugar, ¿no? Entonces yo creo que a veces la ciencia ficción y la imaginación nos llevan por ciertas áreas que luego la ciencia y la tecnología no son capaces de responder, ¿no? Pues lo que decía, moverte en escaleras. Yo pongo siempre el ejemplo, ¿no? Es decir, el portero de una casa, ¿no? Es decir, el portero de una casa puede ser sustituido por un robot. Joder, pues analizamos lo que hace un portero, que es limpia las escaleras, saca la basura, arregla una bombilla. Es un entorno tan complicado que eso es muy difícilmente robotizable. Ahora bien, el moverte en un carrito de golf por un campus universitario donde está todo muy señalizado, hay poca interacción con otros vehículos, etcétera, eso seguramente será automatizado, ¿no? Con lo cual, a mí hay una película que me gusta mucho porque mezcla mucho lo que puede ser con lo que no va a ser, que es Minority Report, una de Tom Cruise, que se ve muy claro que va a haber cosas que van a seguir siendo como son ahora, pero vamos a tener otras cosas que serán hechas por máquinas. ¿Cuáles? Ahí es la pregunta interesante que yo creo que no somos, o yo no soy capaz de aclarar ahora, ¿no? Tendremos que ir viéndolo y seguramente tanto el sector privado como las universidades pues irán identificando áreas y oportunidades y aplicaciones que ahora mismo ni se nos ocurren, pero que sin ninguna duda transformarán nuestro entorno. Sí. Yo tengo también... Sí, dime, perdona, José Antonio. Sí, no, yo en esto iba a decir que los robots pueden hacer tareas. Lo que creo es que no pueden hacer todas las tareas. Quiero decir que un robot le podemos enseñar, le podemos entrenar, le podemos construir para que haga una tarea con un principio, un fin y un desarrollo. Como bien decía Iñaki, en un entorno muy controlado y sobre todo con muy poca variabilidad. En ese contexto, todo lo que podamos encontrar en nuestra vida real, que ahora mismo hacen los humanos, pero que se caracteriza por eso, entorno controlado, una tarea muy sencilla, muy bien definida, con poca variabilidad en los elementos que los componen, podemos pensar en robótica.
Cuando estas tareas se van complicando un poquito más, posiblemente ya el elemento robótico empiece a perder su idoneidad. Posiblemente seamos capaces de construir algún robot que hiciera alguna cosa un poquito más complicada, pero será económico, será interesante que lo haga. En fin, creo que a partir de ahí empieza a haber una zona gris en la que no está tan claro si deberíamos adentrarnos o no. Uh-huh. Hablaba Iñaki de Minority Report, ¿no? También Blade Runner, ¿no? Con los replicantes, ¿no? No sabemos si todavía puede llegar a Ojo, pero el replicante no es un robot, ¿no? El replicante es un ser biológico. Ya sí. Entramos en otra forma. Es otro tema, sí, pero digo, nunca se sabe, ¿no? Al respecto de todo ello. Yo también, por terminar, ¿no? Pero quería preguntaros sobre todo por cómo gestiona la inteligencia artificial lo que se llaman las anomalías también en el mundo de la logística, ¿no? Al final te generan unas pérdidas que la inteligencia artificial puede solventar mediante código, mediante intentar avanzarse a lo que puede ocurrir. Es decir, las empresas están generando beneficios ya gracias a la inteligencia artificial. Entiendo que sí, Iñaki. Sí, a ver, yo creo que, vamos a ver, de nuevo, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial lo que te permite es eficientar mucho tus procesos, detectar patrones que pueden estar debajo de una capa de normalidad y que, bueno, pues pasan desapercibidos y que gracias a que tienes un modelo estandarizado, robusto, coherente, etcétera, los detecta, ¿no? Pues, ¿qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué nos pasa a nosotros con muchos clientes? Pues que tienes a un equipo o incluso a una persona, ¿no? Con una experiencia muy dilatada en hacer ese tipo de previsiones y de repente se jubila, ¿no? Y de repente o está de baja o se va de vacaciones. Y de repente el equipo que hay debajo no tiene esa experiencia y entonces pues los resultados de la compañía se resienten. Un modelo que te aporta, pues bueno, esa estandarización, esa homogeneidad en los criterios, etcétera, ¿no? Hay ciertas cosas que si sucede un cisne negro, una guerra en Ucrania, una guerra en Israel, un modelo no puede anticipar eso. Pero un humano que está viendo el entorno, pues que se informa, etcétera, reacciona mucho más rápido y seguramente de una manera mucho más eficiente y más efectiva a esa nueva situación que un modelo. Lo que hay que ver luego en el medio plazo, cuando la situación vuelve a tener una cierta normalidad, pues seguramente el modelo vuelva a superar al humano, ¿no? Por eso decía antes el concepto de inteligencia colectiva, ¿no? Uh-huh. El valor viene de la hibridación, de la unión en el trabajo de esos dos perfiles y de cómo podemos sumar esas competencias para poder adaptarnos a un entorno complejo. Muy interesante, muy interesante. Tanto Iñaki como José Antonio, os doy las gracias por pasaros por aquí. Les recuerdo al oyente que Iñaki forma parte de Cidata, que también tienen cada martes una newsletter, podéis seguir por ahí todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y que José Antonio Carrillo, que es presidente de Mundo Óptimo y también trabaja al respecto de todo ello, ¿no? En análisis avanzado de datos, optimización, inteligencia artificial. Así que, José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí en el Cerebro de la Máquina. Gracias a vosotros por vuestra invitación, ha sido un placer, gracias. Iñaki, lo mismo, muchas gracias por pasarte. Igualmente, muchas gracias. Estás escuchando El Cerebro de la Máquina. Y hasta aquí una nueva edición del Cerebro de la Máquina. Una semana más, como siempre, un debate muy enriquecedor. Queda claro que en este mundo, el de la inteligencia artificial, va a cambiarlo todo y a todos los niveles. Por supuesto, el mundo de la logística, el mundo del transporte no iba a ser menos. Nos escuchamos en breve. Hasta entonces, que vaya bien. El Cerebro de la Máquina. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo. Appcast es entretenimiento y mucho más. Appcast es política, economía, historia, deporte, cultura. Busca y escucha los podcasts documentales de Appcast. El porqué de míticos personajes, grandes empresas, conflictos históricos, corrupción y poder. Con la participación de protagonistas, analistas y expertos de primera línea. Appcast Documentales incluye también el podcast Escándalos Políticos. Escúchalos ya en tu plataforma de podcasting. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.